Querido José Luis, ¿cómo está nuestro internacionalista? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Saludo de político, ya saben. Siempre en esta sección. Oye, vamos a hablar de un tema muy recurrente desde el año pasado para acá, ¿no? Y seguimos tocando el tema de la familia Trump y ahora es el turno, pues, del hijo menor de Donald Trump. Sí, esta semana, bueno... No lo habíamos visto, no lo ¿verdad? habíamos Como visto en el ámbito público. Y sobre todo en el tema del escándalo que traen, que está con Rusia sobre la interferencia de funcionarios rusos en la campaña de Estados Unidos el año pasado. Ahora, pues bueno, uno de sus hijos se ve involucrado en este... Pues ya es la trama rusa, ya no sé, es una serie de investigaciones que están alrededor de la campaña y sobre todo investigaciones en las que la respuesta de la Casa Blanca y de Donald Trump han sido pues muchas veces respuestas falsas, mentiras, que es algo que ha estado minando la credibilidad de la Casa Blanca y que justamente en estos momentos de tan baja popularidad del presidente Trump, pues bueno, los está afectando de manera muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Esta semana lo que encontraron es un correo en el que uno de los hijos de Donald Trump recibe información, le ofrecen información sobre la campaña de Hillary Clinton, información que podría tirar esta campaña y pues bueno, él contesta que es magnífica la idea, que le encanta y pues bueno, esto forma parte de las investigaciones que está llevando ahora una comisión especial liderada por el fiscal Robert Mueller, que fue el director del FBI hace algunos años, y que está centrado en investigar cuál fue la interferencia de Rusia en esta campaña y sobre todo los lazos que tienen el equipo de Donald Trump con funcionarios rusos, lo cual está fuera de la ley. Y hemos visto que esto ha afectado a diferentes funcionarios de Donald Trump. Hace unos meses tuvo que renunciar Michael Flynn, que era su asesor de seguridad, quien había negado haber tenido contacto con Rusia y que después se comprobó que sí los tenía. Sí lo tenía. Sí. Y también Donald Trump está involucrado de primera mano en esto. ¿Por qué? Porque ha tratado de que no se investigue la relación de Rusia con su campaña. Incluso hizo que renunciara al director del FBI y después el director del FBI sugería que Donald Trump le había insinuado que dejara estas investigaciones, lo cual lo ha llevado a estar en el ojo del huracán por el tema de la obstrucción de la justicia. Es correcto. Esto es muy grave en Estados Unidos y sobre todo el manejo que han tenido en medios Donald Trump y la Casa Blanca. Si recordamos algunos anteriores sucesos similares, investigaciones sobre algún presidente, en el caso particular de Bill Clinton, lo que más le pegó en términos de opinión pública y de imagen fue el haber mentido sobre el escándalo sexual que tuvo en esa época. ¿Y qué ha hecho Donald Trump? ¿Qué ha hecho su equipo de campaña, su equipo de comunicación en la Casa Blanca? Decir que es mentira, reiteradamente decir que es mentira. Este lunes en la mañana, como es su costumbre, en Twitter también dijo que si alguien hubiera recibido esta información, pues la respuesta hubiera sido la misma, que esto es política. Y Donald Trump ha estado en Donald Trump, su equipo de campaña, Sean Spicer, que es su vocero, siempre mintiendo una tras otra, y las encuestas lo demuestran que la gente en Estados Unidos no confía en él. Hace unos días salió una encuesta publicada en medios de comunicación, en la agencia ABC, que decía que el 66% de las personas no confían en lo que dice Donald Trump, que ese es el principal... Es más de la mitad. Claro. Es más de la mitad. Es el principal punto negativo que le ven a Donald Trump y a su equipo en el gobierno. Y a su gabinete. Sí, exactamente. Ahora, ¿esto cómo afecta internacionalmente? ¿Y qué ha dicho Rusia al respecto? ¿Se tiene conocimiento por ahí que ya parece esto como una serie de ficción política de las que podemos encontrar? Porque Rusia y la abogada que estuvo metida en este lío también se lavó las manos y dijo, no, yo no sabía ni a qué iba, ¿no? Sí, y Rusia también, sabíamos de la muy buena relación que tenían con Estados Unidos desde la campaña. Claro. Justo estas reuniones vienen cuando está el proceso de la campaña y también las sanciones que había puesto el presidente Barack Obama en su momento a Rusia. Y ¿cuál es la relación con Rusia en este momento? Pues ha sido tensa por temas como Siria. Áspera, pero sin embargo, siguen teniendo una buena... ha habido una buena relación entre Vladimir Putin, entre el presidente Trump, y sin duda lo afecta en el tema internacional, sobre todo en el tema de credibilidad. Tienes a un presidente en el cual no puedes confiar, en el que no sabes si realmente lo que dice es verdad. Como hemos visto que cambia de postura sobre China, sobre Corea del Norte, sobre qué hay que hacer, sobre diversos temas. Con México. Con México. Un día quiere el muro, otros somos buenos socios, después regresa cuando es a su conveniencia otra vez a decirnos que sí va el muro y que lo vamos a pagar, que va a medir el doble, que ahora va a ser solar. Diferentes propuestas que tiene. Y eso lo afecta porque no pueden confiar en ti para
negociar. Oye, José Luis, hablabas tú de la relación que tiene la Casa Blanca y los medios de comunicación, pero también hay algo muy importante y en lo que pues se ha caracterizado el gobierno de Trump es precisamente la relación con Twitter, ¿no? Así es. Y ahora también el hijo, pues hablando de ciertas cartas, pues publicó algunas cartas muy importantes en esta red social. Claro. ¿Por qué hacer esto? Bueno, es una manera que Donald Trump y bueno, su equipo de campaña, sobre todo en particular el presidente Trump, ha tenido para comunicarse desde 2015 y en general ha sido su modo de comunicar, un modo directo Sí. que busca llegarle a la gente, que tengan información de él de primera mano y con estos tweets también busca marcar la agenda. Diariamente lo vemos en un horario de 7 de la mañana, 9 de la mañana, incluso antes que está publicando estos tweets y pues los vemos todo el día repetidos en los diferentes medios de comunicación. Sí. Pero el hijo ya está repitiendo todo esto también. Pues ¿no? les ha Sí, sido el mismo bastante, patrón. ha sido muy efectivo para ellos esta manera de comunicar y sobre todo medios de comunicación que son adversos a él, pues bueno, están retomando toda la información que ellos publican. También un tema muy interesante que hay que ver es el tema legal. ¿Cuánto ha costado la defensa de Donald Trump y de su equipo de campaña? Desde enero hasta junio, han gastado $700,000 en la defensa legal ¿Qué? por el caso de Rusia. En 6 meses. En 6 meses. Es muchísimo Pero dinero, muy ¿no? interesante que el único que ha recibido asistencia financiada por el equipo de campaña de Donald Trump es su hijo, que ha costado esta defensa legal $50,000. Ningún otro miembro de su staff ha recibido ayuda económica para pagar los gastos de esta defensa legal. Pues Eso es era algo muy obvio, interesante. ¿no? Pues Claro. Es un pues, presidente que solo ve por él y por su Sí, familia. claro. Claro, y ahora, bueno, con nuevas sanciones económicas, ¿no? Bueno, justamente hablamos de la credibilidad de Donald Trump. Este fin de semana se llevó a cabo en Venezuela un referéndum sobre Sí. la Asamblea Constituyente Sí. y, pues bueno, Estados Unidos, en particular Donald Trump, pues ya salió igual a desconocer este ejercicio que quiere llevar a cabo el gobierno de Venezuela y sobre todo anunciando medidas económicas, sanciones económicas para este país. Hay que ver si cumple verdaderamente su palabra, porque ya hemos visto lo mismo con Corea del Norte, Afganistán y demás países. Pues con los depende que se cómo lleva. si está Exactamente. soleado, pues, Exacto. ¿no? Si está Exactamente. nublado. Un día puede ser, con el caso de China, ¿no? Que eran enemigos, luego ya son amigos, otra vez vuelven a ser enemigos con Corea del Norte, le mete presión para que tome cartas en el asunto. Ya no hablemos de la Unión Europea, de la sí. OTAN y demás que decían que no funcionaba, después son sus grandes aliados y los estamos viendo siempre, pues bueno, cambiando de posturas de un día para el otro. A ver qué sucede ahora con el tema de Estrategias Rusia. extrañas, ¿no? Exacto. Estrategias muy Exactamente. extrañas. Sí. Así es. Oye, pues muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias. Esto lo tenemos que platicar. Enrique, habíamos prometido que íbamos a hablar del ISIS. Eso se está preparando. Estado Nuestra Islámico. producción y equipo de investigación y también nuestro El jueves. especialista lo estamos Lo vas a traer preparando, ya. El ¿verdad? jueves vamos a tener Estado Islámico, que también es Donald Trump otra vez. Está Estados Unidos, Rusia, todo un tema de geopolítica Mira, bastante exacto. interesante. Ya están las piezas Justamente acomodadas. están las Exacto. piezas. ¿No? Muy bien. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias.